Nos gozamos, un día llegamos nosotros por primera vez a la iglesia y fuimos recibidos también. Y aquí estamos todavía, ¿verdad? Son bienvenidos cuantas veces quieran acompañarnos. Hoy tenemos un mensaje para llegar de una vez al cual titulé Caín. Y la otra semana voy a estar hablando de otro hombre llamado Lamec. ¿Alguien conoce a una persona que se llame Caín? ¿Algún vecino, un familiar? No, ¿verdad? ¿Conoce a alguien que se llame Caín? Es inusual, ¿verdad? Yo por lo menos hasta el día de hoy no conozco a nadie. ¿Alguien que se llame Judas? No, ¿verdad? Y creo que nadie se llama Satanás tampoco. Porque son nombres que nos asocian con la maldad. O sea, se asocian con la maldad, entonces nadie usa un nombre como ese, jamás. Tal vez le pueden poner Judas tal vez a un perro, una cosa así, pero pobrecito el perro también, ¿verdad? Pero no vemos, o Caín. Tenemos ya nadie diciendo Caín, Caín. No, ¿verdad? No funciona así. Hay nombres que marcan a la humanidad en total. Y cuando hablamos nosotros con ese nombre, entonces nos trae a nosotros pensamientos de que esa persona fue un problema en una etapa de la edad de la humanidad, en algún momento. ¿Conocen a alguien que se llame Hitler? No, ¿verdad? ¿Le pondrían a usted a un chiquito Hitler? No, ¿verdad? No le pondrían un nombre así. ¿Conocen personas que se llaman Jesús? Sí, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas. Ve qué interesante cómo la mente de una vez con solo el nombre toma una decisión de poner o no a sus hijos un nombre así. Marta, María, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a hablar de Caín hoy, pero vamos a extraer enseñanzas de Caín. Positivas, bueno, vamos a ver. Negativas, vamos a ver. Será lo que Dios ministre en sus corazones. Caín es mencionado 23 veces en toda la Biblia. En Génesis capítulo 4, 14 veces. En Génesis capítulo 5, 5 veces. En Josué 15:1, en la genealogía una vez. En Hebreos 11:4 está mencionado en el pasaje de la fe, pero en contraste con Abel. En Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 12, y en Judas es mencionado en el verso 11. Esas son las veces que he mencionado Caín. Antes de iniciar con el relato, antes de iniciar con la charla de hoy, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga con su palabra, que nos guíe, que guíe nuestros corazones y que nos llevemos de aquí una perla de sabiduría, que nos haga cambiar nuestras vidas, que salgamos diferente a como vinimos, que no salgamos igual, sino que salgamos mucho mejor en ese camino que se conoce como santificación, donde todos los días tenemos que ir renunciando a nosotros mismos para que nuestra mente sea quitada y se ponga la mente de Cristo, donde, como decía el hermano Esteban, no se va a completar hasta que nos encontremos en la gloria del Señor, porque mientras tanto aquí estamos sujetos a pecar y a arrepentirnos diariamente, procurando no caer en el mismo pecado, porque eso ya sería majadería y sería práctica de pecado. Entonces, una vez que dejamos algo, una vez que le decimos al Señor, perdóneme por esto, no debería volverse a repetir. Si se repite, seríamos personas necias, y la necedad se paga. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Y no significa que se va a morir mañana significa que va a empezar a tener la confrontación del Espíritu Santo, tanto en la parte espiritual como en la parte diaria de la vida. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó a nosotros con un propósito, para la alabanza de la gloria de su gracia. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta hermosa noche, esta hermosa tarde. Te damos gracias por cada una de las personas que nos visitan, Señor, porque sabemos que has movido el universo completo, Señor, para que hoy estemos juntos aquí. Todos los que estamos, cada uno de nosotros ha sido invitado por ti, Señor. No fue nuestra decisión, aunque así lo creemos.
No fue nuestro pensamiento, aunque a veces pensamos que es así, sino que fuiste tú, Señor, con tu amor, con tus lazos de amor, con tu sabiduría, que nos hiciste venir para escuchar el mensaje que tienes para nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, Señor, y ayúdanos a ser receptores de tu palabra y hacedores de tu palabra. Ayúdanos a encontrarnos, Señor, con el verdadero mensaje y la sabiduría que viene de ti para hacer nuestras vidas, Señor, más agradables delante de tus ojos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Caín. El relato inicial de Caín lo encontramos, por la primera vez que encontramos a Caín, lo encontramos en Génesis capítulo 4. ¿Conocen la historia de Caín y Abel? Es más, voy a proponerlo diferente. ¿Alguien nunca ha oído a Caín y Abel? Que levante la mano. No, estoy aquí, es primera vez que estoy escuchando a Caín y Abel. ¿Alguien no lo ha escuchado nunca? ¿Se da cuenta cómo la Biblia es conocida incluso hasta por las personas que no conocen la Biblia? A ver si lo explico de esta manera. Pregúntele a usted a cualquier persona quién es Caín y Abel, a cualquier persona del mundo, y van a saber. Pregúntele a cualquier persona si sabe o ha oído mencionar a Jesucristo, y van a saber. Mis hermanos, que crean en Jesús o crean en la Biblia o no crean, no significa que no la han escuchado. Por eso es que la palabra de Dios dice que no tienen excusa. Nadie tiene excusa. La palabra me enseña en el verso 3 de Génesis 4, donde empieza el relato, dice que aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Préstele mucha atención porque hay ciertas conexiones que no podemos perder. ¿Qué fue lo que hizo Caín? Trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Entonces usted escucha a algunas personas, dichosamente no a todas, decir que Caín trajo lo peor, que Caín trajo lo que le sobraba, que Caín no le trajo una buena ofrenda al Señor. Pero el texto no dice ahí eso. El texto dice que trajo una ofrenda solamente. Pero hay algo que nosotros que tenemos que observar en la siguiente parte del verso, desde las reglas básicas de hermenéutica, y se conoce como la regla de la inferencia. ¿Por qué? Porque hay cosas que la Biblia no menciona directamente, pero las infiere, y para eso necesitamos ver otros textos. Dentro de este mismo texto, cuando dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, dice el verso 4, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Puede conectar usted el también con lo que está diciendo del verso anterior? Porque cuando dice también, significa que la continuidad del mensaje, la continuidad del relato, no se debe de perder. No sé si ustedes saben que la Biblia, por lo menos hablando del Antiguo Testamento en particular, no tiene divisiones, no tiene versículos, no tiene capítulos, se escribe de manera directa. De hecho, en el Antiguo Testamento, lo que es el hebreo no tiene mayúsculas, no tiene minúsculas, no tiene signos de puntuación, no tiene números, sino que es seguido. Cuando un lector, un escriba, abordaba el mensaje, tenía que puntuar a dónde terminaba una palabra y a dónde iniciaba la otra. Para nosotros es más fácil ahora porque los masoretas introdujeron las vocales en el hebreo y también se introdujeron lo que nosotros conocemos como signos de puntuación. Eso nos ayuda a nosotros, pero eso no existía antes. Entonces, como no existía antes, usted va a leer esto de corrido. Aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Qué es la regla de inferencia? La regla de inferencia, que es una herramienta hermenéutica, lo que se refiere es un principio lógico, una conclusión lógica que se basa en las afirmaciones dentro del mismo texto o dentro de su contexto. Porque de esta manera entonces salen conclusiones que nosotros no podíamos observar si no utilizamos esa regla. A ver si me explico de esta manera. Hay cosas que la Biblia no menciona pero las infiere.
Usted no encuentra en la Biblia ningún solo texto que diga que no use cocaína. ¿Hay algún texto que dice que no use cocaína, que no se drogue con cocaína? No lo existe. ¿Hay un texto que dice que no use fentanilo? No lo dice. Pero sabemos que por inferencia nosotros no podemos contaminar nuestro cuerpo con drogas porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, si que no lo diga directamente, como muchas personas lo afirman, no significa que no esté ahí. También, por la inferencia, tenemos que tener cuidado que no todo lo que la Biblia dice lo vamos a tomar literalmente y no lo vamos a aplicar a nuestras vidas. Porque hay cosas que son relatos históricos, otras que son poesía, y hay otras cosas que son solamente una mención que el Señor hace. Ejemplo, el hecho de que Jacob hubiera tenido varias mujeres no significa que nosotros tenemos que tenerlas. ¿Por qué? Porque es un relato histórico. Pero el Señor, por inferencia, nos hace a nosotros entender que Dios creó al hombre y a la mujer como un matrimonio, desde el principio. No dice que creó al hombre con varias mujeres. Claro, algunas personas vienen y utilizan ciertos pasajes, los acomodan a su deseo carnal y dice que se pueden tener varias mujeres porque ellos tuvieron varias mujeres. No, el que el Señor haga el relato no significa que es que tenemos que hacer lo que está en el relato. Así que cuando Caín ofrece su ofrenda, por inferencia, nosotros entendemos en la conexión que hace el texto que fue una buena ofrenda como la de Abel. Porque es lo que el texto dice. También Abel trajo de los primogénitos, él también nos contenta. ¿Qué significa eso? Que Caín trajo una buena ofrenda. Caín trajo, muy probablemente, desde el pasaje, desde la luz del pasaje, trajo probablemente lo que a él le parecía mejor. Pero no significa que porque a él le parezca mejor, no significa que Dios lo va a aceptar. Un pasaje donde podemos aprender de la regla hermenéutica de inferencia lo podemos encontrar en Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8 hay un relato de Felipe cuando se encuentra con un eunuco. ¿Conocen esa historia? Felipe está repartiendo con los demás alimentos. Son nombrados hombres santos para repartir alimentos para que los apóstoles puedan predicar. Y de pronto como que es trasladado desde ahí y llevado a donde está pasando el eunuco de Candace. Y ahí entonces Felipe empieza a hablar con el eunuco acerca del texto que él va leyendo, porque él iba leyendo un texto de Isaías. Entonces el eunuco le dice a Felipe, cuando Felipe le pregunta, ¿sabe lo que estás leyendo? Él le dice, no sé, si no se me explica. Entonces Felipe le empieza a explicar el texto de Isaías. Y en el texto de Isaías viene relatado todo lo que tenía que ver con la profecía de nuestro Señor Jesucristo y de su sacrificio y de su resurrección. Dentro de la enseñanza, dentro de lo que está hablando y mostrando Felipe, el eunuco le pregunta a Felipe, le hace una pregunta acerca del bautismo. Dice el verso 34, después de que hablan todo lo que han conversado, responde el eunuco y dice a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro, refiriéndose al Mesías, al sacrificio que se iba a dar o que se había dado para la salvación del mundo y la restauración de todas las cosas. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Empieza a contar toda la historia. Y yendo por el camino, dice el verso 36, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes.
Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Si usted se va al relato desde la parte donde inicia, donde él es traspuesto, de donde está cenando, no, donde está presentando los alimentos con todos los demás, Felipe es llevado hasta donde está el eunuco y empieza él a hablar acerca de lo que es la profecía de Jesucristo en Isaías. Usted no encuentra una sola mención del bautismo en ningún lado, pero el texto infiere que hablaron del bautismo. ¿Y por qué infiere que hablaron del bautismo? Porque él le dice: ¿y qué impide que yo sea bautizado? Entonces, no está de manera explícita, o mejor dicho, no está de manera implícita, pero sí está de manera explícita. Está ahí el mensaje. De esa misma manera, podemos encontrar, absorber, traer a nosotros un mensaje desde Caín, más allá de lo que probablemente nos enseñaron en alguna oportunidad en la escuelita dominical. Sin menospreciar a las personas que enseñan, que han venido y han traído las primeras enseñanzas bíblicas, pero cuando usted llega a cierta edad espiritual, Pablo dice que ya no tiene que comer más lechita, tiene que tomar vianda. O sea, ya penetre, éntrese, sumérjase en lo profundo de la Escritura. Y eso vamos a hacer ahora. Se presentan las ofrendas. Caín lleva su ofrenda. Por inferencia sabemos que era similar a lo que Abel estaba presentando. Y dice en Génesis 4, en la segunda parte del verso 4: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Viene Abel, presenta la ofrenda, al Señor le gusta, le agrada esa ofrenda, pero, dice el verso 5, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Si tenemos claro entonces que Caín fue, trabajó, llevó una ofrenda, ¿qué fue lo que pasó ahí? O sea, ¿por qué a Dios no le agradó la ofrenda? Tenemos una regla de inferencia ahí. Porque Caín sabía lo que a Dios le gustaba. Porque Caín y Abel habían aprendido de alguien. No lo dice el texto de aquí para atrás quién lo enseñó, pero por inferencia sabemos que había un hombre y una mujer que recibieron un sacrificio de dos seres a las cuales se les quitó la piel para hacerles a ellos túnicas, evocando la salvación que iba a venir a través de María, o sea, usando el vientre de María, que sería nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Dios no es injusto y Dios nunca, y subrayen, nunca va a pedir algo que usted no pueda hacer o que usted no entienda. Todo lo que Dios pide es porque Él lo representó en Jesucristo, y todo lo que Dios pide es porque está claramente puesto dentro de la palabra de Dios. Dios no pide nada que usted no entienda o que yo no entienda. Así que no le pidió a Caín nada, no le reclamó a Caín nada que Caín no conociera. Y aún si no está mencionado en la Biblia, de la misma manera que el bautismo no está mencionado para el eunuco, ahí la Biblia infiere que eso sucedió. El aprendizaje de Caín y Abel, de sus padres. En Isaías, en el capítulo 1, cuando usted lee el verso 1 al 17, no lo voy a leer, solo voy a hacer la mención. Dios reprende a Israel por los sacrificios que estaban haciendo vacíos, que estaban haciendo rituales vacíos, y sus corazones estaban lejos de Dios. Se habían apartado de la justicia y habían caído en la injusticia y en la maldad. ¿Por qué Dios les reclama a ellos eso? Porque ya Dios les había advertido lo que tenían que hacer. Dios no reclama algo que no advierte. En Amós, cuando usted lee los versos 21 al 24 del capítulo 5, Dios critica al pueblo por las ofrendas y sacrificios y porque sus corazones
oprimían a los más pobres, a las personas más necesitadas, y les instaba a arrepentirse. ¿Por qué? Porque ya Dios lo había advertido y porque Dios había llamado la atención. En Malaquías, en el capítulo 1, los versos 6 al 14, Dios reprende a los sacerdotes porque presentaban sacrificios indignos y despreciables. Ofrecían sacrificios sin devoción y de mala calidad. Algunos mercaderes de la fe le dicen a usted que lo que Dios estaba haciendo era maldiciendo al pueblo cuando le dijo: malditos sois con maldición porque me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y ofrendas. Pero si no se toma la regla hermenéutica de inferencia y no se lee en todos los demás capítulos, te van a decir que como usted no pone dinero, entonces usted se va a ir al infierno. Y el Señor no acepta cohecho y el Señor no se vende. Su salvación y la mía está pagada en la cruz. Y todo lo que Dios nos da es porque a Él le place. Dios no se vende. Si usted hace algo o da algo para Dios, sea lo que sea, tanto sus fuerzas, sus conocimientos, incluso la parte económica, es porque usted quiere hacerlo. Dios no le está pidiendo absolutamente nada porque ya Él lo dio todo. Dios solo le pide una cosa: obedézcame. Obedezca mis mandamientos. Hecha esta mención, nos damos cuenta que las personas empiezan a pedir cosas que Dios no ha pedido. Y hay personas que quieren dar cosas que Dios no les ha pedido. Y muchas veces las personas, me refiero a la iglesia, está haciendo cosas por iniciativa propia. Y eso son cosas que nacen de su corazón engañoso. Porque el corazón es lo más engañoso que podemos tener. Es tan engañoso que nos engaña a nosotros mismos. Y nos hace creer, como decía el hermano Esteban, que lo bueno es malo o lo malo es bueno. En Levítico 10, en los versos 1 al 3, dice así: Nadab y Abiú eran 2 de 4 hijos del sacerdote Aarón. Tomaron sus incensarios y ofrecieron fuego no autorizado. Escuche esto: fuego no autorizado. ¿Qué significa? Que estaban ofreciendo algo que Dios no había pedido. No vamos a meternos a estudiar qué era lo que ellos estaban ofreciendo que Dios no había pedido, porque el centro del mensaje de hoy es que Dios, cuando pide algo, hay que cumplirlo. Y cuando Dios pide algo es según sus instrucciones, según la manera en que Él lo solicita. Ellos ofrecieron fuego no autorizado delante del Señor, lo cual no había sido ordenado por Dios. Como consecuencia, escuche y préstele atención con mucho cuidado, salió fuego de la presencia del Señor y los consumió y murieron delante del Señor. ¿Qué es lo que Dios está haciendo ahí? Dios está dejando claro que lo que a Él se le da, se da bajo sus instrucciones. Que lo que Dios recibe de nosotros es porque lo ha estipulado y lo ha aprobado. No lo que a mí se me ocurre. Porque cuando yo doy lo que Dios no ha pedido porque a mí se me ocurre, porque creo que con eso estoy agradando a Dios, como le pasó a Caín, aunque sea bueno para mí, aunque me parezca que es lo mejor, aunque yo sienta que es hecho mi más esfuerzo, si no, mi mejor esfuerzo, si no es de acuerdo a lo que Dios establece, a Dios no le agrada y Dios no lo recibe. Sencillo. Entonces usted póngase a pensar qué hace usted y qué hago yo para Dios que Dios no nos ha pedido. Y pregúntese qué nos ha pedido Dios realmente. Hay algo que Dios inicia dentro de sus mandamientos que es tajante, que es algo que el Señor no va a negociar, y el que el Señor dice: eso es mío. Y ni siquiera está en la ley de Moisés, está desde el puro principio del Génesis, cuando dice: guardarás, santificarás el día de reposo. El Señor no negocia eso.
El Señor dice, ahí tienen 6 días. Trabajen, estudien, pero este es mío. ¿Para qué? Para apartarlo para el Señor, para santificarlo. Decía el hermano Esteban que él se ha esforzado por no trabajar en ese día y deberíamos todos de esforzarnos por no trabajar en ese día. En el tanto que nosotros tengamos la posibilidad de hacerlo. A ver si lo explico de esta manera. Me hizo un hermano una pregunta, creo que fue la semana pasada, y me dice, ¿qué pasa cuando tenemos que trabajar? ¿Qué pasa si me dan un trabajo y yo trabajo de lunes, de martes a domingo y tengo que trabajar? Bueno, trabaje ahí y pídale a Dios que le abra otro trabajo para santificar el día. Pero vea lo que pasa muchas veces. Muchas veces el día de reposo usted lo tiene libre o alguien lo tiene libre. Y alguien viene y dice, alguien se ofrece para dar extras en la compañía. Yo. Pastor, no puedo venir el día de reposo a congregarme porque tengo que trabajar, me dieron horas extras. ¿Entienden el escenario? No le dieron, las tomó. Y las tomó porque no está conforme con lo que Dios le ha dado, ni confía ni tiene fe en que lo que Dios le da es suficiente. Las tomó. Pero cuando hay una orden, cuando no le dicen quiere hacer horas extras, sino que le dicen, bueno, lo permite la ley, el Ministerio de Trabajo, que le pidan a usted horas extras, tiene que venir a trabajar. Ese día no es más de cierta cantidad de horas, ni son muchos días, pero tiene que ir, tiene que obedecer a eso. La palabra de Dios me dice, a través de la carta a los romanos, que nos sometamos a toda autoridad, porque toda autoridad ha sido establecida por Dios. De ahí que el Señor le dice a los fariseos que David o los sacerdotes habían pecado cuando ponían el pan de la consagración y sin saberlo, o sin culpa. Porque tenían que ponerlo, el día de reposo, tenían que cocinarlo, tenían que prepararlo. Pero cuando usted sabe que Dios dice esto no es así, no hay negociación, no es. Y hay personas que dicen, ay, es que a mí me gustaría tener mi negocio propio, para entonces poder congregarme. Y resulta que cuando tienen el negocio propio es cuando se dejan de congregar. ¿Por qué? Porque resulta que el compromiso que se ha hecho con Dios es solo de boca, no de corazón. Y eso el Señor lo reclama. ¿Y por qué lo reclama? Porque dice, ese pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Porque resulta que Dios provee, pero el hombre se abusa y empieza a decirle a Dios, es que tengo que hacer mucho, tengo que trabajar, porque tengo que sostener a mi familia y sostener la obra. Y resulta que Dios escuchó en algún momento que le dijo, Señor, quiero tener mi propio negocio para poder honrarte. Y terminó deshonrándolo. Porque Dios sí cumplió su palabra, pero el receptor no la cumplió. Entonces un día Dios deja estirar la cuerda y recibe las ofrendas de esta persona y recibe todo lo de esta persona, pero un día le agarra y le dice, se acabó, no más. Y el estado postrero es peor que el primero, porque con Dios no se juega, porque Dios es eterno y eternas sus promesas, y como Él es eterno, espera que lo que ofrecemos sea también de la misma consecuencia de al que se lo ofrecemos. Pero hay gente que viene y le enseña a usted cosas que no están en la Biblia para congraciarse con la gente, para poder recibir de la gente los beneficios económicos que así desean recibir. No importa, tranquilo, Dios lo entiende. Dios te entiende. Sí, Dios, claro que nos entiende. Él es Dios y entiende que estamos pecando cuando le fallamos a sus requerimientos. En Apocalipsis, en el capítulo 2, versos 4 al 5, el Señor llama la atención a la iglesia de Pérgamo. ¿Por qué? Porque tolera las enseñanzas de Balaam y los nicolaítas. ¿Dónde está el problema? En las enseñanzas que se están dando. A la Odisea
le advierte y le llama la atención por la falta de su compromiso espiritual. O sea, o es frío o es caliente. Pero tibios los vomitaré de mi boca. Por eso es que en el libro de Eclesiastés el Señor es claro cuando nos dice a nosotros que lo que le prometemos a Dios, cúmplalo. Porque Dios no se complace con el que promete y no cumple. Y si alguien le dice, tranquilo, tranquilo, no se inquiete, no hay problema, Dios te entiende. Cuidado con confundir las ideas y cambiar el mensaje de Dios. Ahora nos vamos a ir al otro extremo. Nos vamos a ir al extremo de aquellos que están desde el púlpito y agarran y le pegan esos chilillazos a la gente. Y es que usted sin conocer el contexto en el que vive la persona, el esfuerzo en que hace la persona para salir adelante. Entonces empiezan a ver alrededor de la congregación un montón de gente de camino prácticamente casi que al infierno, donde Dios no los está viendo en ese camino. Entonces una persona viene y cae en un problema económico y la gente le dice, ¿sabe por qué? Estás en ese problema porque Dios te está castigando. Mi pregunta es, ¿Dios castiga sí o no? Sí. Otra pregunta, ¿Dios disciplina sí o no? Sí. ¿Dios bendice sí o no? ¿Y cuándo sé yo cuándo se da lo uno o da lo otro? Necesito tener una buena enseñanza, base, para poder entender cuándo a Dios le agrada y cuándo a Dios no le desagrada. Porque si no tengo la enseñanza y lo que me dan es una enseñanza espuria, entonces voy a creerle a todos lo que me dicen y no sé realmente cuándo estoy ofendiendo a Dios y cuándo no lo estoy ofendiendo. Cuándo lo que recibo es consecuencia de pecado o cuándo es consecuencia de las circunstancias o incluso de la formación de Dios. Job, que conocemos el libro todos, no conocía el libro. Job no conocía el libro de Job. Así de sencillo. De hecho, mucha gente le encanta el libro de Job. ¿A quién le gusta el libro de Job? Levante su mano, diga, a mí me gusta el libro de Job. Les bendice. Aprenden del libro de Job. Pero ¿sabe que nos gusta el libro de Job hasta que nos toca hacer Job? Cuando nos toca hacer Job, ya ese libro ya no me parece tan bonito. No, yo no quiero pasar por eso. Nos gusta hablar del gran esfuerzo, de la paciencia, de la fuerza de Job, cuando es en Job. Pero cuando me toca a mí, no, ya no me gusta. Cuando los amigos se acercan a Job a hablar con él, Job había dicho ciertas palabras que él le llamó palabras locas, porque estaba afligido, porque estaba llorando, porque estaba deprimido. Y déjeme decirle, mis hermanos y mis hermanas, que usted esté afligido, que usted esté triste por lo que está sucediendo, no es un pecado. Eso no es pecado. Usted puede llorar en un momento de aflicción. El Señor no nos dice a nosotros que no lloremos. O no lloró Jesús 3 veces, siendo Dios. En una, por el pueblo. En otra, por la consecuencia del pecado que estaba observando en la muerte de Lázaro, sabiendo que lo iba a resucitar. Pero lloró por esas personas que estaban sufriendo. Cómo los amaban, dice. Y en otra oportunidad en el Getsemaní, al saber que iba a enfrentar una separación momentánea delante del Padre, donde nunca en la eternidad se habían separado. Él no lloró porque iba a morir. Él lloró por ese instante donde iba a decir, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso fue lo que él lloró. Nunca se había dado eso. Pero se dio. Cuando pasa todo lo que él tiene que enfrentar,
Y él entrega su espíritu. Él dice: Abí, papito, en tus manos encomiendo mi espíritu. Primero se dirigió al Dios como juez. ¿Por qué me has abandonado? Y una vez que ya cumple el propósito de Dios, dice: Abí, papito, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que Job tenía licencia para sufrir, también tenía licencia para llorar, me refiero, a sentirse mal. Pero Job dijo cosas interesantes. Un hombre que se acerca a Dios y le dice: maldigo el día en que nací. Y empieza a cuestionar ciertas cosas de lo que está pasando. Porque él no tiene el libro, usted sí lo tiene, él no sabe cómo va a terminar eso. Y los amigos se acercan y empiezan a cuestionar a Job. ¿Qué será que pecaste? ¿Quién sabe qué hizo? Tal vez tus hijos hicieron algo. O la familia, o el mismo Job. Y Job les dice estas palabras a ellos en el capítulo 6. Voy a leer unos versos, primero el 3 y el 4. Cuando ellos le empiezan a reclamar, a decir a Job que seguro él hizo algo contra Dios. ¿Por qué pensaría ahora más que la arena del mar? Por eso mis palabras han sido precipitadas. ¿Cómo le llama Job a sus palabras? Precipitadas. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en un momento de tribulación no han dicho palabras de las cuales ustedes se arrepienten que le han dirigido a Dios? ¿Lo han hecho o no lo han hecho? Yo sí. ¿Cuántas veces no le he dicho: ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿O por qué mi mamá? ¿O por qué mi papá? ¿No le ha reclamado usted a Dios algo en algún momento determinado? ¿O será que yo soy el único pecador aquí que hace eso? ¿O ha hecho eso? Job dice de la misma manera: he dicho palabras precipitadas. Y dice el atribulado, verso 4, es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. Déjeme ver si explico esto de una manera. Job dijo palabras precipitadas y lo correcto que actuaran con él es como él actuó con su esposa. Has hablado como una fatua, le dijo. No le dijo que era una fatua, le dijo: has hablado como una fatua. O sea, hablaste como una persona que no es creyente. No la está acusando, le está diciendo: estás hablando mal. Usted le puede decir a una persona: no estás hablando como un hijo de Dios. Tus palabras no son correctas. Te estás equivocando en lo que estás diciendo. Pero no le diga que va para el infierno, porque el destino del infierno solo le corresponde ¿a quién? Al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Dios aborrece al que condena al justo y al que perdona al pecador. Dios lo aborrece. 15, verso 15. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente. Pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y cubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar, se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. ¿Sabe cómo llegaron los amigos de Job? Así, con el dedo señalador, como que yo señalo a Will aquí. Pecador. A Cheney, pecadora. Que a Aurea le diga: pecadora. Así andamos nosotros con el dedo puesto hacia las demás personas. Entonces Job dice: sí, yo dije palabras precipitadas. De hecho, incluso abandoné el temor del Omnipotente. Pero ustedes tenían una función: llevarme a buen puerto, corregir mis actos. Cuando Job usa esta analogía con sus amigos, decepcionado por la forma en que ellos lo señalaron, Job está comparando el comportamiento de ese torrente en las estaciones de frío. Cuando en un lugar donde se congelan los ríos, ¿alguien ha estado en un lugar donde hayan lagos congelados? No. Cuando en un lugar se congelan los ríos o los lagos, el torrente sigue por debajo.
O sea, el agua sigue por debajo. No se congela abajo, se congela solo arriba. De hecho, usted ve los osos polares haciendo un hueco para pescar. Los mismos pescadores de esas zonas hacen un huequito para ver qué sacan del... Pero abajo, ahí están nadando los pingüinos y están nadando otros animales. Entonces Job le dice a ellos que así es la amistad de ellos, como ese torrente. O sea, así se comportaron con él. Ellos están viendo lo que está congelado y están acusando lo que está congelado, aunque el torrente continúa. A ver si me explico con esto. Job les está diciendo: mi corazón ama a Dios, pero ustedes solo vieron lo que salió de mi boca. Eso fue todo lo que vieron, lo que salió de mi boca. No me conocen ustedes y dicen que son mis amigos. Pero cuando la nieve se derrite, cuando el hielo se derrite, ¿sabe qué vuelve a pasar? Vuelve a fluir el río, vuelve a fluir el torrente. Entonces Job lo que le está diciendo a ellos: cuando eso pase, cuando ustedes me ven a mí desanimado, va a llegar un momento en que yo me voy a calmar, me voy a tranquilizar y van a ver de nuevo mi amor a Jehová. Van a ver de nuevo mi amor a Dios. En resumen, Job le está ilustrando a sus amigos que en tiempos difíciles no fueron de ayuda. Al contrario, se volvieron inconsistentes y poco confiables. Si yo les hago una pregunta a ustedes: ¿cuál era el problema de los amigos de Job? ¿Dónde radica el problema de los amigos de Job? En el corazón con que veían a Job. Ahí está el problema. Pero Dios dice que nadie puede ver, nadie absolutamente puede ver el corazón, solamente uno puede ver el corazón: el Espíritu Santo. Dios le dice a Samuel que él no ve la apariencia, que él ve el corazón. Pero nosotros señalamos a las personas por lo que vemos, no por lo que son, por lo que vemos. Incluso hay gente que se puede ver de una manera hostil y adentro son ovejitas hermosas y llenas de amor, pero las circunstancias, la forma en que crecieron, les hacen reaccionar mal. Pero adentro hay una hermosa persona, una persona que solamente tiene que llegar el Espíritu Santo y tocarla para que fluya esa maravillosa mariposa de ese gusano tan horrible que aparenta ser un gusano, pero adentro está la mariposa, dentro de ese capullo. ¿Están conmigo? Por eso es que Job, al final, el Señor viene y le reclama a sus amigos que hablaron absurdamente, pero no lo dice de Job, ni siquiera de su esposa. Le dijo a ellos que hablaron absurdamente y que Job tenía que orar por ellos, tenía que interceder por ellos, que tenía que hacer un sacrificio por ellos. A ver si voy dando la analogía para volver a Caín. Job estaba haciendo el sacrificio y fue el que habló aparentemente mal de Dios, el Señor, y eso lo está aceptando el Señor. Los amigos aparentemente estaban defendiendo a Dios y Dios se enojó con ellos y le dijo: Job va a sacrificar para ustedes y va a orar por ustedes. Si está siguiéndome en todo el marco de la enseñanza, lo que deseo es que podamos ver que lo que Dios hace es en respuesta a nuestros corazones. No es en respuesta a lo que vemos. Aquí habemos un grupo de personas, pero solo Dios sabe quién es honesto con Él en su corazón. Y solo Dios sabe quién es deshonesto con Él en su corazón. Nosotros nos vemos superficialmente. Nos abrazamos, nos amamos, nos saludamos. Pero ¿realmente habrá amor de nosotros hacia nosotros? ¿Qué pasará en el momento que alguno de nosotros, por un momento de locura, como dice Job, diga palabras que no son consecuentes con lo que sentimos? A ver, voy a tratar de explicarme con eso. Yo digo que yo amo a mi hermano René, ¿ok? Los amo a todos, pero voy a hablar en particular del hermano René. Yo digo que amo al hermano René. Pero viene el hermano René y en algún momento de su vida, por las circunstancias que rodean o lo que sea, el hermano René viene y dice algo que me ofende.
Entonces yo digo, René, muchas gracias, si te vi, no me acuerdo. ¿Lo amaba o no? No lo ama. Porque no pude pasar por alto la ofensa. Porque no pude acercarme y decirle, René, me estás lastimando, me estás ofendiendo con lo que estás haciendo, para restaurar esa relación y hacerla más fuerte. ¿Me estoy explicando? Entonces, como Dios conoce mi corazón, que no es un corazón genuino, me pone en esas circunstancias para que yo pueda conocerme a mí mismo. Si realmente amo o si no amo. Y pone a René en esas circunstancias para que él se conozca a sí mismo si ama o no ama. Porque quien realmente ama, pide perdón. Y quien realmente ama, ¿sabe qué hace? Perdona. ¿Y cuál es la ofrenda que Dios quiere de nosotros? El corazón. Eso es lo que quiere, nuestro corazón. Él no quiere su plata. Él es el dueño de todo. ¿Quién cree que Dios es el dueño y soberano de todo? Entonces, ¿para qué quiere su plata? Si usted quiere darle una ofrenda es porque usted quiere. Él no necesita nada. Los que necesitamos somos nosotros, los seres humanos, pero Él tiene todo. Pero Dios nos pone en circunstancias donde nuestro corazón pueda ser probado. ¿Para quién? Para los demás, no para nosotros mismos. Para ver qué tanto amamos, porque donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Y si su tesoro es el trabajo, ahí va a estar en lugar de darle a Dios lo que Él está pidiendo. Entonces viene el Señor y agarra al ser humano en esa soberbia que tiene el ser humano, en esa falta de humildad, y dentro de sus misterios que son inexplicables, nos pone en situaciones a nosotros para darnos la oportunidad de decir perdón. Nosotros podemos tomar la oportunidad o la podemos desechar. Es una oportunidad. Son oportunidades que Dios nos da. Son oportunidades de acercarme a Rafael y decirle, Rafa, perdón, Rafa. Perdón de verdad, de corazón te pido perdón, yo te amo, perdón, no sabía que te había lastimado. Pero entonces, resulta que en lugar de ver esa oportunidad, nosotros vemos que Rafa es hostil conmigo. Qué delicado, Rafa. Rafa, qué delicado que sos. Y el Señor viene y nos mueve el piso para ver si somos humildes o si somos soberbios. Nabucodonosor entendió eso. Nabucodonosor lo entendió porque el Señor le había advertido a él a través de Daniel lo que iba a ser él, un hombre grande. Pero Nabucodonosor se le olvidó y orgullosamente dijo, qué bien todo lo que he hecho. Y Dios lo puso como una bestia. Pero cuando él reconoce que Dios es soberano y que todo actúa dentro de la soberanía de Dios como Job, entonces en ese momento Dios le da a Nabucodonosor el entendimiento de nuevo. Y Nabucodonosor dice estas palabras hermosas. Daniel 4, verso 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejercicio del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces las personas, de una manera errónea, le atribuyen a Satanás. A ver, voy a recapitular un momento. Los hijos de Dios, de una manera errónea, le atribuyen a Satanás lo que les está pasando. Y todo lo que nos pasa a nosotros es porque es soberanía de Dios para formar carácter. Satanás no puede hacer nada que Dios no permita. Espero estarme explicando con eso. ¿Satanás es malo? Sí. ¿Satanás tiene poder? Sí. Pero lo que sucedió, Dios lo permitió por un propósito. Para que nosotros aprendamos y podamos darle la gloria y alabanza al que lo merece. ¿Cómo? Con nuestros actos.
¿Qué tiene que ver eso con Caín, pastor? Nada tiene que ver, usted está pero perdido. Como diríamos en Costa Rica, está más perdido que el chiquito de la Llorona. Déjeme aterrizar, está bien. Volvamos al texto. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín de manera que decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué se enojó tanto? Y caer el semblante es un signo visible de tristeza, es algo que se nota. Entonces Caín estaba triste, enojado y triste. Caer el semblante está enojado y triste. Hay un encuentro de emociones con él. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. ¿Cree en la palabra de Dios? Caín estaba triste, estaba molesto, pero Dios le llama la atención a él. Donde él está incómodo, su semblante muestra disgusto, pero también muestra tristeza. Eso es lo que significa justamente el haber caído o decaído el semblante. Eso es. ¿Cómo decae el semblante? ¿Se ha visto un espejo usted cuando está triste? No sé cómo hacerlo, pero se le baja a usted la cara. O sea, como que es tan fácil cuando una persona está triste. Usted la ve y usted dice: ¿estás triste? No, no estoy triste, pero su cara dice otra cosa, está triste. Mientras que cuando están enojados, ¿sabe cómo se hacen los ojos? Así como guayabas esas chinas. Es diferente, no cae el semblante, sino que el enojo es así. Entonces Dios va a recibir un corazón contrito y humillado cuando está contrito y humillado por haberlo ofendido a él. No por cualquier lágrima, no por cualquier tristeza, no por llegar llorando por llorar. Ay, Señor, es que estoy tan triste porque me echaron del trabajo, porque vine y le dije unas palabrotas al jefe. No, eso Dios, por mucho que llore y usted diga: Señor, necesito el trabajo, ahora experimente por no haber controlado sus emociones. Pero si usted, por obedecer al Señor, usted recibe consecuencias de esos actos y le pide al Señor perdón por no haberlo obedecido correctamente, o mejor dicho, por haberlo desobedecido, el Señor va a aceptar eso. ¿O no se lo dijo a Caín? ¿Cómo le dijo él a Caín? Si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? O sea, si lo que hace es lo correcto, ¿no va a ser usted honrado? Porque Dios honra a quien le honra. Pero si hicieres mal, el pecado está a la puerta, y préstele atención a esto: el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Sabe qué significa que el pecado está a la puerta? ¿Han analizado ese texto? Significa que el pecado está a punto de entrar a él. No estaba dentro, estaba tocando a la puerta. Caín, aquí estoy. Caín, ábrame la puerta. Caín, déjeme entrar. Lo que tenía primero él era una tentación, lo que tenía primero era una insinuación del pecado, pero no había entrado, el pecado estaba tocando a su puerta. Él estaba enojado y triste, decaído el semblante, pero no había entrado a Caín. Y lo que Dios le dice a él, lo insta a arrepentirse, lo insta a que cambie. Cuando el Señor le dice: si hicieres bien no serás enaltecido, pero Caín no escucha, no le importa, al toque que está haciéndole el Señor, no le importa. Entonces no acepta lo que Dios quiere de la manera que Dios quiere. ¿Qué era lo que Dios quería? Cambie esa ofrenda, hágala como la enseñó su papá. La ofrenda que yo le enseñé a su papá Adán es como usted tiene que traerme a mí la ofrenda, como lo está haciendo Abel. Entonces, ¿qué le produjo a Caín eso cuando vio que su ofrenda no era acepta igual que la de Abel? ¿Cuál es la palabra que usted utilizaría para describir lo que a él le pasó? Envidia. Envidia. ¿Cómo es que a Caín le aplauden y a mí no? Usted sabe que la envidia es una de las razones
por las cuales hay más problemas dentro de las familias, la iglesia. Qué bonito predica Rafa. Uy, otra vez lo van a poner a predicar. Qué bonita casa tiene Randall. Uy, yo a esa casa no voy, presumido. Qué chiquitas tan lindas tiene Ari y Will. Uy, los Will míos son tan feos. No, no son feos, son lindos. Solo un ejemplo. ¿Qué le produjo esa envidia? Caín, ábrame la puerta, dijo el pecado. Y Caín le abrió la puerta y dice, entra a mi corazón. Y se enseñoreó del pecado, o sea, se adueñó del pecado. Entró y habitó en él. Entonces, una vez que el pecado habita en él, dice el verso 8, dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Hay una desvalorización de la vida. Cuando el pecado se enseñorea, hay una desvalorización de la vida. Una persona llegó a una casa necesitado de un servicio sanitario porque estaba mal, probablemente incluso podía estar hasta enfermo del estómago, nos comentaba nuestro hermano Esteban. ¿Y qué le dijeron? No. Ahí hay una torre. Pero cambiemos. ¿Qué pasa si fuera esa persona la que está pasando por ese momento tan incómodo? Le gustaría que alguien le abriera una posibilidad, que le ayudara. Y así nosotros, mis hermanos, cuando nosotros vemos a una persona que cae en el pecado porque le abre la puerta, en lugar de señalarlo, en lugar de ponerle el zapato en la cabeza, deberíamos de tomarle de la mano y decirle, levántese, levántese, Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Pero no, tome, eso le pasa por andar en esas. Ya Dios lo había advertido, sí, Dios lo había advertido, pero no nos llama a pisotear a la persona, nos llama a llamar a la persona al arrepentimiento. Ese es el mensaje que Dios nos ha dado a nosotros, no de estripar, no de acusar, sino de llamar al arrepentimiento. ¿Lo hacemos? ¿O nos gozamos cuando alguien está en el hueco? Déjenme decirle, mis hermanos, que la mayoría de nosotros, sin temor a equivocarnos, cuando nos hacen algo y vemos que el otro le está yendo mal, nos gozamos. No, pastor, no, eso no es cierto. Bueno, será. En la mayoría de los casos se goza por lo que le está yendo al otro. Y lo comentan con otras personas o lo comentamos con otras personas. ¿Viste lo que le pasó? Claro. La paga el pecado de muerte. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Tomen chichi, ya lo diría más salotico. ¿Están conmigo de verdad? Entonces Jehová le dice a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Abel? O sea, de pronto le entró un lapsus al Señor y, ay, tengo un principio de demencia senil. Como es el anciano de días. De pronto me entró un principio de demencia senil. No sé, necesito preguntarle a Caín dónde está Abel. No, por supuesto que sabía. Todo lo sabe. Él es omnisciente, omnipresente. Todo lo sabe. Pero le estaba dando una oportunidad. ¿Sabe qué le estaba dando oportunidad de decir? Sí, yo lo maté. Perdón, Señor. Y esa oportunidad se la dio a Eva, se la dio a Adán, se la dio a Caín, se la dio a Acab, se la da a usted y me la da a mí. Cuando llega y dice, René, ¿qué fue lo que hiciste? Pastor José, ¿qué fue lo que hiciste? Will, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hice mal. Señor, perdón, permíteme restaurar lo que hice mal.
¿Pero qué dijo Caín cuando le preguntó eso? No sé. Primero tiene una mentira, oculta la verdad, y lo peor de todo es la soberbia y el irrespeto con que se dirige a la autoridad. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? ¡Qué bárbaro! ¿Acaso soy guarda de mi hermano? ¿Y a mí qué me importa? A veces nosotros somos tan insensatos. Los hijos con los padres, sea su mamá o su papá, cuando le llama la atención y le dice, no me gusta tu actuación, yo no le pedí venir al mundo. Usted fue la que decidió. ¿Acaso yo le dije que me trajera para nacer? Yo he escuchado eso. Yo no le he pedido nada. Vea, mi amor, la esposa y el esposo, vamos a hablar de la esposa. Vea, mi amor, no arrugue la ropita, yo la planché. Yo no le dije que me planchara nada. Soberbia. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y le dijo el Señor, ¿qué has hecho? Segunda oportunidad. ¿Qué has hecho? Señor, perdón, me arrepiento delante de ti. No lo hizo. Entonces el Señor le dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante extranjero serás en toda la tierra. Tal vez usted no logra ver más allá del mensaje, tal vez sí. Pero cuando Adán falló, Dios no lo maldijo. Lea el texto, Dios no lo maldijo. Dios le dijo las consecuencias que tenía de lo que había hecho. Cuando Eva falló, Dios no la maldijo. Le dijo las consecuencias que tenía. A la serpiente sí la maldijo. Y maldijo la tierra por causa de ellos. Pero a ellos no le dijo, esta es la consecuencia. Lo que usted está viendo en Adán y Eva son las consecuencias de sus actos. Pero en Caín hay una maldición. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que hay entre Caín y su papá? Porque cuando el enemigo vino y le dijo a Eva que tomara del fruto, su papá se equivocó y oyó la voz equivocada de su esposa y tomó del fruto también. Dios había dado una instrucción y Adán escuchó a la instrucción de su esposa y no a la instrucción de Dios. Por cuanto oíste la voz de tu mujer. Y no significa que no oiga la voz de su mujer, es cuando va contrario a la palabra de Dios. ¿Y por qué a Caín? Porque a pesar de que la mujer falló, a pesar de que Adán falló, ellos fueron expulsados juntos del Edén. No se vengó uno del otro. Y el Señor los expulsó. Pero Caín sí mató a su hermano porque su corazón estaba entenebrecido. Entonces Dios se encuentra con Caín diciéndole a él que ahora me echa de la tierra, dice, voy a ser errante y el que me halle me va a matar. Y Jehová le dice, ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. ¿Pueden ver ustedes un mensaje implícito ahí? De Dios hacia Caín, de Dios hacia usted, de Dios hacia mí. ¿Qué es lo que Dios está diciendo a través de esa acción? Quien mate a Caín 7 veces será castigado. Y le pone un sello para que no le pase nada. Al asesino de su hermano, al que no le dio la ofrenda correcta, sino que le dio la ofrenda que le plació, le dio fuego extraño, y Dios, más bien en lugar de matarlo, lo protege. ¿Cómo se llama eso? Misericordia.
misericordia. Lo que no tuvieron los amigos de Job con Job, no tuvieron misericordia. Lo que no tiene usted o yo cuando vemos a alguien que está fallando y que nosotros podríamos estar en esa silla en cualquier momento, no tenemos misericordia. Pero cuando somos nosotros los que fallamos, cuando nosotros somos los que se nos viene el vendaval encima, sí queremos que aplique misericordia con nosotros y que nos perdonen. Queremos que nos perdonen, pero no queremos perdonar. Queremos que nos pasen por alto la ofensa, pero no queremos pasar por alto la ofensa. Queremos de las personas lo que no damos. Queremos perfección donde no la tenemos. Exigimos lo que no damos. Entonces Jehová puso una señal a Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. La segunda parte de esta enseñanza se llama Lamec. ¿Y quién es Lamec? Un descendiente de Caín. Y no se olviden lo que dijo el Señor. Quien mate a Caín, ¿cuántas veces será castigado? 7 veces. La próxima semana vamos a aprender que sobre ese principio de misericordia, Jesús actúa en misericordia. Pero para entender eso necesito ir a donde Lamec. ¿Por qué? Porque Lamec dice, si 7 veces fue castigado Caín, quien le haga algo a Lamec será castigado 70 veces. O sea, el rencor, resentimiento, conforme pasan las generaciones, es más y más y más grande. Hasta que vino nuestro Señor Jesucristo y nos enseñó a nosotros que Él venía a revertir todas esas estupideces que hizo el hombre desde el principio hasta el día de hoy. Pregunta para cerrar con una oración: ¿cuántos de los que estamos aquí, y como digo siempre, no levante su mano, sino en su corazón, cuántos de los que estamos aquí necesitamos hacer un poquito de cuentas con Dios? Analizarnos a nosotros mismos y estar sedientos de más misericordia. Para nosotros, no. De más misericordia de nosotros hacia los demás. ¿Cuántos, si le tocan la puerta, como nos dijo nuestro hermano Esteban, estamos dispuestos a extender la mano? ¿Cuántos, cuando venga un hermano a su casa a tocar la puerta, estamos dispuestos a decirle: aquí vas a encontrar un buen consejo, una buena enseñanza? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos realmente a hacer lo que Dios dice y no lo que nuestro corazón dicta? Oremos, mis hermanos. Padre santo y bueno, te damos gracias, Señor, por las enseñanzas que tienes para nosotros, Señor. Cuando pienso en lo que pones en mi espíritu y en mi corazón, Señor, para enseñar, traes lamento, Señor, para mí. Porque de la misma manera que otros han sido duros, Señor, también yo he sido duro. Como decía el hermano Esteban, Señor, en su exposición, cuando veo para atrás, Señor, y veo los errores, pecados, desaciertos, necedades que me perdonaste, Señor, solo me lleva a darte gracias y que me ayudes a ver a los demás de la misma forma que me has visto. Perdóname, Señor, por ser insensato. Perdóname, Señor, por ser imprudente. Perdóname, Señor, por no dar el mensaje correcto y no llamar a las personas, Señor, a ser consecuentes con tu corazón, no con el de nosotros, con tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias y bendecimos esta noche. Amén. Ya sé quién.